Yo a veces pienso que esto es un mal sueño. Es un mal sueño, pero no. Es dinero, es especulación, ¿vale? Pero tenemos que hacer que... Si es un sueño, tenemos que hacer que la sociedad despierte. Que despierte escuchando las cosas, todas las irregularidades que está viendo y lo que está ocurriendo y que se puede hacer de otra manera. Ese es un poco el objetivo de nuestras jornadas y de cada persona que sube aquí. Vamos a continuar hablando del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la biodiversidad, porque seguiremos viendo cómo se están haciendo las cosas mal a nivel todo este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Para ello tenemos 3 ponentes fantásticos. Viene David Serrano, de la Estación Biológica Doñana, Martina Carrete, de la UPO, de la Universidad Pablo Olavide, y José Antonio Donazar, del CSIC. ¿Pueden subir, por favor? Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, a ver si carga mi presentación. Bueno, yo soy David Serrano, científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, particularmente en la Estación Biológica de Doñana, que es un centro que tiene su sede aquí en Sevilla, y además participo en el plan complementario de biodiversidad del que hablaba antes Luis, que coordina la UPO, y en el que desde la EBD pues, formamos parte a través de varios subproyectos, ¿no? Concretamente, yo participo en uno con José Antonio Donazar, que está por ahí, de los efectos de la energía eólica sobre las aves carroñeras. No. Vale, voy a hablar del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los efectos en la biodiversidad y concretamente lo que concierne a las energías renovables. Por tanto, no voy a hablar de otros aspectos que pueden tener también mucha importancia, como puede ser el impacto histórico, sobre el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, sobre el paisaje, el patrimonio geológico, etcétera, ¿no? Me voy a centrar únicamente en lo que es la biodiversidad. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que definir qué es esto de la biodiversidad, que seguramente todos tenemos una idea en la cabeza de lo que es, pero muchas veces no es fácil de definir, ¿no? Y es normal que no sea fácil de definir porque tiene muchos componentes. La biodiversidad se puede definir como la variedad de vida que hay en la Tierra. Y las formas que hay para medirla pues son muchas. Por ejemplo, puede ser la riqueza de especies, la abundancia de especies que hay en un determinado territorio. Puede ser unos índices que se utilizan mucho, que lo que hacen es aunar lo que es esa riqueza de especies con la abundancia de cada una de las especies. También podemos bajar por debajo del nivel de especie y medir la diversidad como diversidad genética, o subir por encima y medir la diversidad de hábitats, de ecosistemas, etcétera, ¿no? Y luego hay otro tipo de medidas que puede ser, por ejemplo, la diversidad funcional, o sea, cómo están funcionando los distintos segmentos de los ecosistemas, polinizadores, carroñeros, etcétera, diversidad de comportamientos, etcétera, ¿no? Pero también hay otra forma de medir la biodiversidad que también es importante, sobre todo en lo que vamos a hablar hoy aquí, y son las medidas que determinan en cierto modo la salud y la vulnerabilidad de los ecosistemas, como es la distribución de las especies, si son endémicas de un determinado lugar o se concentran en sitios muy pequeños, y su grado de amenaza, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, que las renovables y todas las infraestructuras que las acompañan, tendidos eléctricos, subestaciones, vías de acceso, etcétera, tienen un impacto sobre la biodiversidad, es algo innegable, o sea, esto no admite discusión, es un hecho contrastado a nivel técnico y científico. Y pese a ello, cuando se interpela a los defensores del modelo actual de despliegue de renovables en España sobre este hecho, lo que te dicen es esto, ¿no? Que el impacto sobre la biodiversidad es en buena medida soslayable porque el cambio climático es el reto principal que hay que solucionar. Entonces, el cambio climático defienden que es la amenaza principal para la biodiversidad. ¿Se ha ido la presentación? Vale.
y que o bien hay que solucionar el cambio climático para solucionar todos los problemas que tiene la biodiversidad, o bien también se argumenta que primero tenemos que solucionar el problema del cambio climático y que la biodiversidad tiene que esperar y que después ya nos ocuparemos de la biodiversidad, ¿no? En realidad, este tipo de argumentos, que no hacen más que reforzar un poco la visión esta de túnel de carbono que se llama, o sea, concentrarnos en las emisiones y olvidarnos del resto de problemas que tenemos, de colisión directa con los límites biofísicos del planeta, lo que hace es poner un sobrefoco en el cambio climático, que por supuesto es un problema muy importante, pero olvidarnos de otra serie de problemas que son igualmente importantes en lo que es el devenir del bienestar del ser humano y del resto de especies que nos acompañan en este planeta, ¿no? Entonces, bueno, algunos científicos han tratado de poner el foco, digamos, en que el tema del sobrefoco sobre el cambio climático no se centre, sobre todo cuando hablamos de biodiversidad, y no desenfoquemos el problema. Y de hecho, los problemas que tiene o que ha tenido seguramente la biodiversidad no son solamente el cambio climático, sino que principalmente son pues, la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de recursos o la polución y la contaminación. Y de hecho, plantear los problemas de la biodiversidad como a ver cuál es en modo de rankings, o sea, a ver cuál es el problema más importante y centrándonos en ese problema, en realidad es un error, ¿no? En esta revisión de hace muy poquito, Bellar y sus colaboradores hacían un examen de estos rankings, ¿no? De ver cuáles son las amenazas más importantes para la biodiversidad. Y lo que se dan cuenta es que, bueno, dependiendo de la métrica que utilicemos o del contexto, pues podemos ver que esos rankings cambian, ¿no? Entre esas 5 grandes amenazas de las que hablaba, de pérdida de hábitat, de especies invasoras, sobreexplotación de recursos, polución y contaminación y cambio climático, pues bueno, esa jerarquía, digamos, cambia, ¿no? Y de hecho, si nos vamos a las fuentes oficiales, lo que sería el IPBES, que es el análogo al IPCC en biodiversidad, WWF o la UICN, pues como veis, precisamente el cambio climático, al menos a día de hoy, no es el principal problema que tiene la biodiversidad, sino más bien la pérdida de hábitat y la sobreexplotación de recursos. Pero bueno, estos autores concluyen que estos rankings son inútiles, en el fondo no valen para nada, ¿no? No es que no sean importantes, pero en realidad, o sea, centrarnos solo en los rankings más importantes es un error. Bueno, y de hecho, bueno, si miramos un poco lo que sería el bienestar humano con el cambio climático y con la biodiversidad, es evidente que estamos modificando tanto el cambio climático como la biodiversidad. Esto tiene repercusiones para el bienestar humano por los propios peligros que entraña el cambio climático, olas de calor, sequías, incendios, aumento del nivel del mar, inundaciones, etcétera, pero también de los servicios y provisiones que nos da la biodiversidad. Y aquí no solo hay que pensar en lo que directamente tomamos de la naturaleza, como puede ser la madera, el agua, el alimento, etcétera, sino que hay una serie de servicios que regulan el funcionamiento del planeta que son muy importantes para que tengamos un aire limpio, un agua limpia, incluso un clima en condiciones, ¿no? Y otra serie de servicios que son también muy importantes, como pueden ser los servicios más culturales o más espirituales, ¿no? En definitiva, de lo que tenemos que ser conscientes es que tanto la pérdida de diversidad como la crisis la pérdida o la crisis de biodiversidad y la crisis climática son dos crisis que están interconectadas. O sea, no solo el cambio climático afecta a la biodiversidad, sino que la biodiversidad es muy importante para ayudar a mitigar los problemas del cambio climático. Bueno, y de hecho, en la última reunión que tuvo el IPBES, la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, con el IPCC, pues llegaron a una serie de conclusiones: que el aumento del consumo de energía, la sobreexplotación de los recursos naturales y la transformación sin precedentes de los paisajes en los últimos 150 años han sido paralelos a avances tecnológicos que nos han dado cierto bienestar a los seres humanos, pero también han causado problemas que pueden comprometer nuestra calidad de vida, ¿no? Las políticas anteriores se han centrado en tratar los problemas del cambio climático y de la biodiversidad de forma independiente, y lo que hay que hacer es abordarlos de forma conjunta. Y también concluyen
que las medidas tecnológicas eficaces para mitigar el cambio climático, como pueden ser las renovables, pueden suponer amenazas para la biodiversidad y que las medidas destinadas a facilitar la adaptación al cambio climático sin tener en cuenta otros aspectos de la sostenibilidad pueden tener en la práctica efectos imprevistos. Bueno, España, como probablemente sabéis todos, es un punto caliente de biodiversidad. Se encuentra dentro de uno de los puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial y es uno de los países de la Unión Europea, si no el que tiene más biodiversidad, uno de los que más biodiversidad tiene. Por poner ejemplos que quizás están un poco sesgados hacia los grupos con los que yo trabajo, tenemos casi todas las poblaciones de aves esteparias, que además son aves que, como veis aquí en esta gráfica, para arriba serían las poblaciones están en aumento y para abajo en disminución. Todas estas especies están en declive en los últimos años, ¿no? Y otro grupo en el que también tenemos la mayor parte de las poblaciones son las grandes planeadoras, carroñeras, y afortunadamente en este caso buena parte de las poblaciones están en aumento, pero ya se empiezan a ver signos preocupantes en algunas de ellas, ¿no? Bueno, desde el principio, desde hace años ya, desde que empezó este segundo boom, digamos, de renovables, hace 4 o 5 años, ya distintos científicos hemos tratado de alertar sobre el problema que podía representar para la biodiversidad no hacer las cosas bien. Y una de las herramientas más importantes para que estas cosas salgan bien es el procedimiento de evaluación ambiental, que, por si alguno no lo conocéis, se puede definir como esto. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento jurídico-administrativo que persigue identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que produciría un determinado proyecto en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, de modo que el órgano administrativo competente cuente con suficiente información objetiva para aceptarlo con modificaciones o directamente rechazarlo. Bueno, el procedimiento en España se rige principalmente por esta ley, por la Ley 21/2013, que ha nombrado ya antes María Ángeles. Esto no quiere decir que no haya otras leyes que sean importantes, ¿no? Por ejemplo, la ley del sector eléctrico, que se ha esgrimido muchas veces para el fraude de ley que significa la fragmentación de proyectos. La evaluación ambiental consistiría en estos pasos que voy a comentar muy brevemente, porque por experiencia sé que muchas veces no se conoce cómo es el procedimiento. Hay una fase inicial que se considera anterior al procedimiento de evaluación ambiental, que consta, como digamos, de 2 subfases, una de screening, que se decide si someter el proyecto a evaluación ambiental o no, y si esta debe ser ordinaria o simplificada. En el caso de las renovables, casi siempre es evaluación ambiental ordinaria. El anexo 1 de la ley establece qué proyectos se tienen que someter obligatoriamente a esta evaluación ambiental ordinaria. Por ejemplo, en el caso de la energía eólica son parques con más de 50 molinos, más de 30 megavatios o que están a menos de 2 kilómetros de otro parque. Y en el caso de la fotovoltaica, pues aquellos que tienen más de 100 hectáreas obligatoriamente tienen que someterse a evaluación ambiental ordinaria. Y luego una fase de scoping en el que el promotor puede preguntar a la administración dónde tiene que incidir más el estudio de impacto ambiental, ¿vale? La administración emite un documento de alcance donde digamos que guía un poco al promotor para elaborar ese estudio de impacto ambiental. Y aparte se hacen consultas previas también a otras administraciones públicas. El procedimiento en sí mismo, que se conoce como fase de estudio y decisión, bueno, pues el promotor presenta un estudio de impacto ambiental, se somete el proyecto y el estudio de impacto ambiental a participación pública y consulta a otras administraciones por parte del órgano sustantivo, que normalmente es energía. Hay un análisis técnico del expediente que corresponde al órgano ambiental, y luego se emite una declaración de impacto ambiental y en el caso de que se autorice, pues esa DIA, que es la declaración de impacto ambiental, es preceptiva y determinante, o sea, es vinculante. Esa DIA hay que integrarla obligatoriamente en la autorización del proyecto. Y luego hay una fase muy importante también, de la que también lo ha hablado María Ángeles, que es la fase de posaprobación. Una vez que se ha aprobado un proyecto, hay un programa de vigilancia ambiental que ya tiene que detallar de alguna forma el promotor en el estudio de impacto ambiental, y que luego se utiliza pues, para ver, por ejemplo, si los condicionantes de la DIA se están cumpliendo, para ver si hay efectos que no se
que no se han tenido en cuenta y que aparecen a posteriori, una vez que está autorizado o construida la instalación, o hay efectos que se pueden despreciar, ¿no? Que son despreciables. Me parece muy importante que nos centremos en lo que son los principios fundamentales de la ley. O sea, el artículo 2, la Ley 21/2013, establece una serie de principios fundamentales que lo que reflejan es lo que sustenta... 2 minutos me quedan, madre mía. Lo que sustenta los objetivos de la ley, ¿no? O sea, lo que es la intención del legislador cuando hizo esta ley. Entre esos principios fundamentales está la protección y mejora del medio ambiente, la precaución y acción cautelar, la acción preventiva, correctiva y de compensación, participación pública y desarrollo sostenible. Bueno, pues entrando ya en las principales deficiencias que tiene la aplicación de la ley, o sea, lo que sería lo que marca la brecha entre lo que dice la ley y su aplicación en la práctica, pues bueno, ya desde el estudio de impacto ambiental, en la descripción de las distintas alternativas razonables y la alternativa de no construcción, que es obligatoria por la Ley 21/2013, muchas veces se esgrimen razones de lucha contra el cambio climático, a veces también de índole socioeconómico, para descartar la alternativa cero, o sea, de no construcción, ¿no? Y podemos leer cosas como esta: la no ejecución del proyecto no es compatible con los objetivos de las políticas energéticas y de sostenibilidad ambiental establecidas tanto a nivel internacional como nacional y autonómico. Este argumento justificaría infraestructuras prácticamente en cualquier lado, ¿no? Y frecuentemente también se hacen trampas en las alternativas de ubicación del proyecto. O sea, se parte de una zona ya elegida y luego se buscan zonas que son peores. Bien porque están en espacios naturales protegidos, porque son menos rentables, o a veces incluso porque se dice que no hay acuerdos con los propietarios. Bueno, en cuanto a la descripción, censo, inventariado, etcétera, también la ley establece una serie de cosas que es obligatorio hacer. Con frecuencia se obvia información o esta es deficiente o obtenida con metodologías inapropiadas. Esto impide anticipar los impactos y evaluarlos a posteriori en ese programa de vigilancia ambiental. En cuanto a la identificación y evaluación de las afecciones, de los impactos, la descripción de métodos de previsión de efectos es muy poco crítica. A menudo se usan metodologías que están obsoletas y hay ausencia de incertidumbre. O sea, esto es en cualquier evaluación técnica es inadmisible. O sea, las cosas se dan por sentadas de forma determinante y no hay incertidumbre, pese a que la ley obliga a que se establezca esa incertidumbre. Lo cual pues lleva a una evaluación sesgada del escenario deseado. Y también se hace una cuantificación de efectos de apariencia semicuantitativa, que uno va leyendo en los estudios de impacto ambiental esa baremación, esa valoración de efectos, que normalmente conducen a una evaluación tendenciosa, o sea, sesgada hacia los intereses del promotor, pero no se da cuenta que se podría haber llegado a la conclusión completamente contraria. Y hace una evaluación, o sea, que es muy poco objetivo en realidad, ¿no? Un tema importante es la identificación y valoración de impactos acumulativos y sinérgicos, muy importante. Aquí directamente muchas veces hay ausencia de metodología, es directamente verborrea, y se utiliza muchas veces información obsoleta. O sea, cuando ese estudio de impacto ambiental se somete a información pública, el panorama ha cambiado completamente ya, en los parques que hay alrededor, etcétera, ¿no? Se obvian proyectos normalmente de otra naturaleza que no sean de la naturaleza de los que están evaluando, y se hacen escenarios a la carta. Por ejemplo, en una zona cuando no hay prácticamente nada instalado de renovables, se dice, bueno, nuestro proyecto es muy poco, entonces no va a representar un problema importante desde el punto de vista acumulativo sinérgico. Y cuando hay mucho, lo que se dice, bueno, nuestro proyecto es muy poco porcentualmente con lo que ya hay. Y luego, en cuanto al establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir o eliminar los efectos ambientales significativos, pues se obvia la jerarquía que parte de las buenas prácticas en evaluación de impacto ambiental, de prevenir, corregir y compensar. El impacto menos significativo siempre es el que se evita. O sea, lo primero es evitar ese impacto, luego corregirlo y en última instancia compensarlo. Y las medidas compensatorias, lo dice la ley, son de carácter excepcional. Y en la situación en la que estamos se están asumiendo los impactos y se está normalizando el uso de medidas compensatorias, cuando es algo de carácter excepcional, ante impactos residuales después de prevenir y corregir. Y luego se programan medidas correctoras de eficacia no probada. Las compensatorias con frecuencia tienen una efectividad incierta, no se aplican en el lugar afectado o no están destinadas a compensar la afección. Y por tanto ni corrijan ni compensan el daño causado.
Y por último, la evaluación ambiental de repercusión en el Espacio Natura 2000. Aparte de lo que ha comentado ya María Ángeles, bueno, se obvia que los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000 no solo dependen de lo que ocurre dentro del espacio Red Natura 2000, sino también fuera, sobre todo en organismos móviles como pueden ser las aves y los murciélagos. Y por tanto, muchas veces se hace una evaluación de efectos inapropiada. Bueno, todo esto se podría solucionar si hubiera un análisis técnico del expediente en condiciones por parte de la Administración, que en el fondo es quien tiene que velar por ese bien común que es la biodiversidad. Entonces, bueno, la Administración carece muchas veces de información apropiada. He traído muy rápido este ejemplo de Boloño y colaboradores en el campo de Tabernas, en Ovanga Ortega, donde muestran cómo la Administración solo tiene información del 17% del área de ocupación, una zona que está sometida a muchos proyectos de renovables. Y la Administración con frecuencia minimiza los impactos y toma decisiones que perjudican la biodiversidad, incluso cuando cuenta con esa información. Y un caso muy flagrante es el de la alondra ricotí, que está demostrado que sufre afecciones importantes por los parques eólicos, y la información científica más actualizada establece que hay que establecer un umbral de seguridad de 4,5 kilómetros, y bueno, particularmente en Aragón, que es bueno, este estudio es una cosa que analicé hace ya varios años, está un poco desactualizado, pero particularmente en Aragón, pues después de que salió esta información científica, pues no se ha tenido en cuenta para nada y se siguen autorizando parques muy cerca de áreas críticas de la especie o incluso en el interior. En cuanto al proceso de participación pública, la forma que se tienen en cuenta las delegaciones, algo de falta de transparencia, como también ha comentado María Ángeles, y pues he traído solo aquí un ejemplo de un informe que hice yo mismo a un parque que ni siquiera se ha contestado en la declaración de impacto ambiental. Y otros muchos donde informes o alegaciones de cientos de páginas se contestan con un parrafito en el que realmente no se dice nada. O sea, no hay transparencia en cómo se tratan esas alegaciones y no se contestan en realidad, ¿no? Y en muchas ocasiones se exigen medidas correctoras compensatorias por parte de la Administración que son inapropiadas o de naturaleza poco concreta. Pues, por ejemplo, los dispositivos de detección y aviso sonoro en el caso de los molinos, que en realidad tienen eficacia no probada, incluso lo poco que se ha examinado está claro que no funcionan, el famoso pintado de una pala, el uso por ejemplo, de compensación de áreas de nidificación, como ocurre con los primillares, cuando tú lo que te estás cargando es el área de alimentación, no está compensando el daño. Tú puedes construir primillares, pero te estás cargando el área de alimentación de una especie, pues en realidad no estás compensando, ¿no? Los cultivos de lavandín, en el caso de la alondra ricotí, o, en un caso ya muy extremo, el marcaje de aves con dispositivos GPS como medida compensatoria. Eso no compensa absolutamente nada. Eso es algo que, si acaso, habría que hacer dentro del plan de vigilancia o incluso antes, en la fase de estudio. Y en cuanto al programa de vigilancia ambiental, pues hay muchos casos de incumplimiento, hay una escasa fiscalización por parte de la Administración, esa es la realidad, y apenas se aplica el régimen sancionador que prevé la ley, si es que alguna vez se ha aplicado. Acabo ya, ¿eh? Y más allá del procedimiento de evaluación ambiental, la tiranía de las pequeñas decisiones, la necesaria planificación estratégica, bueno, pues el procedimiento de evaluación de impacto ambiental efectivamente es muy importante, pero hay que hacer una planificación estratégica de forma independiente, y esto algunos biólogos de la conservación lo han llamado la tiranía de las pequeñas decisiones, porque muchas veces están autorizando proyectos a una escala que no corresponde con el daño que puede hacer, ¿no? O sea, aquí realmente lo importante es muchas veces la acumulación de proyectos. Bueno, tenemos zonificaciones en España, pero no son vinculantes y, por tanto, en realidad no valen para nada. Perdón. Y bueno, ya concluyendo, en general la legislación básica es adecuada para evitar daños significativos a la biodiversidad, si bien falta una planificación estratégica que no puede suplir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El promotor presenta descripciones, análisis y valoraciones casi siempre sesgados a sus intereses. La Administración muy frecuentemente no los corrige por falta de información, falta de medios o falta de voluntad y diligencia. Hay un incumplimiento manifiesto de los principios fundamentales de la Ley 21/2013, que es el peor vicio que puede tener una ley. Y todo esto causa perjuicios a especies sensibles a esta infraestructura, a menudo que son especies catalogadas y en declive, que están contribuyendo a la pérdida de biodiversidad. Y con esto termino, perdón por pasarme y muchas gracias.